Señores, buenos días. Bueno, la ministra de Educación ha sido clara en plantear en términos generales la problemática de la universidad, los desafíos que enfrenta la universidad frente, por ejemplo, al desarrollo del país, el derecho que tiene toda la población peruana, los estudiantes, a una educación de calidad, y estar inmersos en esta dinámica del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Todos estos factores que ha mencionado la ministra nos da el marco en el cual debe desarrollarse la educación peruana. Evidentemente el Ministerio nunca ha asumido su rol, y me disculpo porque no está la señora ministra, porque la Constitución y las leyes señalan ese rol importante que debe tener el Estado en la supervisión, en la fiscalización de la educación de calidad en el país. Y todos los países del mundo, creo que la gran mayoría así lo tiene. En el país buscamos la igualdad de oportunidades. ¿Qué oportunidad tiene un chico salido de un colegio público con relación a un colegio privado de buena calidad? Ninguna oportunidad. El de colegio público no sale hablando 2 idiomas, como sale un colegio de calidad privado. Desde ahí, desde ese nacimiento, ya no tiene oportunidad. Si uno va a un ministerio actualmente, un sector que se está desarrollando en forma muy eficiente, y va a concurrir a un trabajo, y les aseguro, vayan a ver algunas solicitudes o lo que se pide como requisitos. Mínimo, tener inglés intermedio. Muy pocos universitarios nuestros tienen inglés intermedio. Desde allí ya no hay igualdad de oportunidades. Necesitamos una universidad pública que compita con las mejores privadas del país, por lo menos. Que demos una educación de calidad casi igualitaria. Y esto no es demagogia. Si uno está en Francia, ¿no?, verá una universidad pública de calidad y una universidad privada también de calidad. Y no se hace discriminación alguna si uno viene de una universidad pública o privada. Y se va a Alemania igual. La universidad pública es superior muchas veces a la mejor universidad privada. Y donde en esa universidad pública van los más ricos y los más pobres. Y no se necesita ser comunista ni socialista para decir estas cosas. Entonces acá hemos perdido el rol. Creen que se ataca la autonomía universitaria cuando comenzamos a dar el rol que debe cumplir según la Constitución y las leyes el Estado. Y el Estado debe supervisar la educación, fiscalizar el uso de sus recursos, supervisar a la universidad privada, asociativa, sin fines de lucro y ver cómo reinvierte sus excedentes. Es la obligación del Estado cuidar por la calidad, la excelencia de la educación que se dicte a nuestros ciudadanos. Por eso yo me voy a limitar, y si algunos reclaman que la injerencia del Estado va a permitir que se deteriore la educación universitaria, ustedes creo que tienen los ejemplos que no figuramos ni siquiera entre las 500 mejores universidades del mundo. Y que entre las 500 solamente hay 10 universidades latinoamericanas, 6 brasileñas, 2 mexicanas, 1 o 2 argentinas y 2 chilenas. Perú no aparece. Y tampoco es una gran ventaja que digamos que aparece Brasil, porque a Brasil le parece, creo, en el puesto 145, que es la de Sao Paulo la que gobierna esto. Y si hablamos de investigación, en publicaciones, y acá le consultaba a la doctora Ojeda, que es experta en estas cosas, el Perú ocupa en publicaciones el Third World Report el puesto 2565. ¿Y qué lo ocupa? Nuestra honrosa
Universidad Cayetano Heredia. ¿Por qué? Porque Cayetano tiene más que 50 investigadores. Y la universidad y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia tiene 80.000 investigadores. Pero también vemos la potencialidad que puede tener nuestro país y no le damos la importancia necesaria. ¿Qué dice la Constitución? Y acá la Católica ha sacado el día de hoy un comunicado que me parece interesante y lo felicito. Y también menciona el artículo 16 de la Constitución. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política educativa, formula los lineamientos generales de los planes de estudio, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Así dice la Constitución. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Este comunicado resalta esto y dice: en materia de educación en todos sus niveles, el Estado tiene las atribuciones y deberes que menciona el artículo 16 de la Constitución. Coordinar la política educativa, supervisar la calidad, asegurar que no haya discriminaciones para la educación, incluida la económica, y también debe darle prioridad en el presupuesto público lo que no ha sido cumplido. Totalmente de acuerdo con este comunicado de la Universidad Católica. Pero el Ministerio de Educación no ha querido meterse nunca en la educación universitaria, por el mito de la autonomía. Nadie está contra la libertad de cátedra, libertad de opinión, libertad académica, libertad de gobierno, libertad económica, libertad administrativa, autonomía en todas eso, que señala el artículo 18 de la Constitución. Pero el Estado no puede desprenderse de su rol, que lo señala la Constitución, de garantizar una educación de calidad para todos los peruanos. Y lo voy a mencionar con la Ley de Educación. La Ley General de Educación, la 26044, que no me gusta a veces mencionar tantos artículos porque los puede aburrir, pero dice: el sistema educativo comprende las siguientes etapas: educación básica y educación superior. Entonces el Ministerio dice: educación superior, yo me encargo solamente de los institutos tecnológicos, los institutos pedagógicos, casi 1000, de los cuales 330 son pedagógicos, y vaya a ver la calidad. Si no, mire cómo está la educación básica regular. Y la educación superior. La educación superior está destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos, a la proyección a la comunidad, al logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. ¿Qué dice el artículo 49 de esta misma ley vigente de la educación? Definición y finalidad de la educación superior. La educación superior es la segunda etapa del sistema educativo, que consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología, a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Para acceder a la educación superior se requiere haber concluido los estudios correspondientes a la educación básica. Todo un poema. El artículo 50, la articulación. Y dice acá: ¿cómo puede desprenderse el Ministerio de Educación de su rol cuando habla de que debe articularse la educación técnica con la educación universitaria? Y que nosotros estamos considerando la ley. Y que lo hacen otros países del mundo hace muchísimo tiempo. Estados Unidos, Alemania. Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a óptimos niveles de profesionalización y perfeccionamiento, las instituciones que imparten educación superior establecen entre sí mecanismos de coordinación que les permitan la subsanación y convalidación de estudios. El artículo 51. Instituciones de educación superior.
Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que imparten educación superior, pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica. ¿Y qué le dice al Ministerio de Educación? Definición y finalidad del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el órgano de gobierno nacional que tiene por finalidad definir, dirigir, articular la política de educación nacional, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. Y así podría ir al Acuerdo Nacional, al Consejo Nacional de Educación, a todos ellos. Y todos ellos mencionarán algo similar. ¿Y qué dice la ley universitaria actual, la 23733? Artículo 90. Cuando mirando la calidad que debe tener la educación universitaria, en la cual el Ministerio de Educación no quería ni tocar con el pétalo de una rosa a las universidades. Dice, los rectores de las universidades públicas y privadas constituyen la Asamblea Nacional de Rectores, cuyos fines son el estudio, la coordinación y la orientación general de las actividades universitarias en el país, así como su fortalecimiento económico y su responsabilidad con la comunidad nacional. Nada. Orientar, estudiar, fortalecer y fiscalizar, nada. Posteriormente, al no existir un ente regulador de la educación superior universitaria, se le atribuyó a la ANR llamada Asamblea Nacional de Rectores funciones que no guardan relación con el fin de su creación, a través de un órgano llamado CONAFU, mediante el cual se da con una ley 26439 que crea el Consejo Nacional para la Autorización de Universidades, como órgano autónomo de la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Qué función? Autorizar, denegar, ampliar, suprimir facultades, carreras, escuelas, evaluar proyectos, solicitudes de funcionamiento de universidades, autorizar la función de universidades, evaluar en forma permanente, punto. Pero la ANR todos son rectores, todos designan sus propias autoridades. ¿Quién fiscaliza al fiscalizador? Y ese es el tema. No se puede ser juez y parte en este tema. Y la ANR por ley no tiene esa función tampoco. Y el CONAFU comenzó a dar autorizaciones de forma discriminada a universidades. Universidades que las llamamos universidades garaje, universidades corralones. Hemos visto universidades o filiales que funcionan encima de un chifa, encima de una cevichería. Universidades que no tienen un solo profesor principal, un solo profesor asociado. Una universidad que tiene casi $5.000 mensuales por alumno, pública, con 30 profesores auxiliares. ¿Cómo es posible que se haya autorizado esas universidades? Tenemos múltiples denuncias en la comisión. Se creó el CNEACE, una buena idea, en el mayo del 2006, el gobierno del presidente Toledo, la ley 28740. Proponer políticas, programas y estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa y el buen funcionamiento de los órganos operadores. Para la educación básica regular se creó el IPEVA, Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica. Se creó el CONEACE para la calidad de educación superior no universitaria y se creó el CONEAO para la evaluación, acreditación y certificación de la calidad de las universidades. ¿Cuántas universidades se han creado? ¿O cuántas universidades se han acreditado? Muy pocas. ¿Por qué? Porque no le daban plata tampoco al CNEACE. Recién en diciembre del año pasado nosotros en la comisión propusimos en noviembre que se cree el pliego CNEACE, que estaba ahí en la ley de su creación, pero nadie se había atrevido a darle esa autonomía económica, por lo menos que necesitaba el CNEACE. 10 millones que tenía que pedir a puchos al Ministerio de Educación.
ahora ya funciona como pliego presupuestal, ya acudió a un préstamo internacional, creo, de 50 millones de dólares, de Procalidad, ya comienza a hacer su función, se ha acreditado la Facultad de Odontología de la Cayetano, la primera facultad que se acredita a calidad, se ha acreditado, aunque le parezca mentira, la Escuela Naval del Perú y otras. Pero ¿cuál es el problema? Que la acreditación es voluntaria y nadie quiere acreditarse. Hay todo un proceso de acreditación. ¿Y qué estamos considerando nosotros en la ley? Para decirle algunas cosas nada más, porque es muy corto el tiempo. Que la acreditación va a ser obligatoria. Que solo las carreras o programas que tengan acreditada su calidad podrán otorgar títulos a nombre de la nación. Las que no estén acreditadas su calidad no podrán otorgar títulos a nombre de la nación, otorgarán a su nombre propio. Y aquellas que no pasen 3 acreditaciones, que pueden demorar hasta 6, 7 años, serán cerradas las facultades. ¿Queremos dar calidad o no queremos dar calidad a la educación peruana? Entonces el CINEASE está comenzando a trabajar, pero el CINEASE tampoco podrá estar dentro de esta nueva autoridad que nosotros pensamos crear, porque seríamos juez y parte de tener dentro de nuestra organización al que acredita la calidad. Por eso necesitamos una entidad autónoma, adscrita al Ministerio de Educación, pero con autonomía total. Autonomía económica, autonomía administrativa, toda la autonomía funcional que pueda tener esta entidad. Y conformada no por rectores, no por rectores en actual ejercicio. Por lo menos haber dejado la rectoría 2 años antes. Y por un plazo de 7 años para que no influyan los gobiernos. Entonces, este tema evidentemente va a causar escozor y sabemos que lo va a causar. Porque estamos tocando fibras que se han inquistado de hace mucho tiempo en el país. Dentro de todo esto, pues, nosotros creemos, en primer lugar, vino un proyecto del Ministerio de Educación, que nos da oportunidad a nosotros para introducir en ese proyecto la educación superior universitaria, que no la consideraba el Ministerio de Educación, a pesar de crear un viceministerio de Educación Superior. Y nosotros creímos que era conveniente colocar la educación superior dentro de las funciones, de todas las etapas que debe tener el Ministerio de Educación. Está incluida la educación básica regular, la educación técnico-productiva, la educación superior y la educación comunitaria, deporte, recreación. Esto es lo que ha causado problema. Pero yo quiero mencionarles, este tampoco es creación de nosotros. No somos tan inteligentes para crear estas cosas. El Tribunal Constitucional, a través de una sentencia 0017 del 2008, señaló lo siguiente. Como lo dispone el artículo 16 de la Constitución, sentencia del Tribunal, el Estado tiene la obligación de participar en el control de la calidad de la educación impartida por las universidades públicas y privadas, a través de la supervisión rigurosa de los organismos especializados independientes, imparciales, autónomos, encargados de llevarlos a cabo. El CONAFU, órgano de la ANR, creado por ley 26439, conformado por rectores propuestos y elegidos por las propias universidades, no ha sido capaz de ejercer un control externo estatal, porque no goza de la imparcialidad que debe tener todo organismo público para actuar. En consecuencia, dice el Tribunal Constitucional, o sea, el Tribunal avala la creación de un organismo que tenga la función de fiscalización y de supervisión de la educación superior. En consecuencia, consideró pertinente que el Congreso de la República expida la ley de creación de una superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial y supervisada eficientemente por el Estado, que cuente, entre otras, con las siguientes competencias: evaluar todas las universidades del país y sus respectivas filiales,
Es decir, en el 2008 decretó el Tribunal Constitucional que deben ser reevaluadas todas aquellas universidades que habían sido autorizadas y las filiales, adoptando las medidas necesarias para cuando sea necesario, elevar su nivel de calidad educativa, incluyendo a las universidades y filiales ratificadas o autorizadas por el CONAFU. Esta evaluación debe incluir a las filiales universitarias cuyo funcionamiento haya sido autorizado judicialmente. Ustedes saben que inclusive universidades que no están autorizadas mediante una acción de amparo judicial siguen funcionando y estafando a los alumnos porque esos títulos no van a tener valor. En caso de que en un tiempo razonable estas entidades no alcancen el grado necesario de calidad educativa, debe procederse a su clausura y disolución. Yo lo decía en el 2008. En este supuesto, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de los alumnos, profesores y trabajadores que resulten afectados. Garantizar que el examen de admisión a las universidades cumpla con adecuados niveles de exigibilidad y rigurosidad intelectual, tomando en cuenta que de acuerdo al artículo 13-12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la enseñanza superior universitaria debe hacerse accesible a todos sobre la base de la calidad de cada uno de ellos. En consecuencia, nosotros no hemos hecho en un Estado de Derecho, sino obedecer la sentencia del Tribunal Constitucional, aceptar su recomendación, a la luz de un reclamo popular sobre la autorización de filiales. Y si ustedes recorren el país, ustedes verán que hay universidades actualmente que tienen 95.000 alumnos. Que hay universidades que crean otras pequeñas universidades. Nosotros fuimos invitados por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Chile y llegamos a Chile. ¿Y qué vimos en Chile? La crisis que pasa actualmente en la educación universitaria en Chile, no solo la Universidad de Educación Básica Regular también. Como nos sirve de modelo de referencia, dijimos vamos a verla. Quebraron 3 universidades privadas. La Universidad del Mar, la más importante, con cerca de 20.000 alumnos. ¿Por qué? Porque al igual que ellos tienen un sistema de acreditación, se detectó la corrupción en el sistema de autorización de funcionamiento de universidades. Chile. Actualmente están presos todos los directivos, como se llamaron acá CONAFU, ya. Ellos tienen un sistema de esa naturaleza. Todos están presos. Porque se detectó que se daban autorizaciones sin tener los requisitos. El ministro de Educación fue destituido en el momento que hemos estado ahí, víspera de venirnos, que estuvimos con él, por no haber fiscalizado a la universidad privada. Y el ministro decía, yo no puedo fiscalizar a la universidad privada. Y le sacaron, así como he leído la Constitución, su responsabilidad que tiene de supervisar la educación, no inmiscuirse en su gobierno interno. Y fue destituido el ministro Harold Bayer, un gran técnico, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. ¿Y qué pasó con la universidad? ¿Por qué quebró? Porque sus propietarios vendieron la universidad a una inmobiliaria. ¿Y quién eran los que compraban la universidad de la inmobiliaria? Los mismos propietarios de la universidad. Y comenzaron a alquilar los laboratorios, la biblioteca, las aulas. Hicieron quebrar la universidad. ¿Y qué pasó con esos 20.000 alumnos? El Estado tenía que dar solución. ¿Qué hicieron esos 20.000 alumnos? ¿Qué hizo el Estado? Distribuirlos en diferentes universidades. Y las universidades no lo aceptaban por la baja calidad que tenían, por ejemplo, para medicina. Y de estar en el 5º año tenían que bajar al 1º. Y le debían al Estado el crédito educativo que le había dado por $100.000 para esa carrera. Y perdían sus $100.000. ¿Y quién tenía que pagar? Los papás, los padres. Por eso esas grandes manifestaciones va el papá, la hermana, los hijos, todo con el alumno. Y en la educación básica regular, ¿qué pasó? Bonos de educación que dan en Chile. Me parecía una buena idea, pero fíjese que hemos ido a ver y que no es tan buena por la cultura que tenemos. Yo quiero que mi hijo estudie en este colegio.
¿Cuánto vale? 500 soles. Le doy el bono al colegio para que tu hijo estudie allí. ¿Qué pasó? Todos los colegios, la mayoría de colegios, tenían un número superior de alumnos a los que realmente existían. ¿Para qué? Para que el gobierno le dé el bono. 20% que estafaban al Estado de los colegios. Dineral. A Dios gracias, no tenemos el bono. Entonces este comunicado también dice, en el ámbito de la educación universitaria, y estoy de acuerdo con este comunicado de la Universidad Católica, el Estado debe aplicar el artículo 16 citado con el debido respeto a la autonomía normativa de gobierno, académica, administrativa y económica de cada universidad, como manda el artículo 18 de la Constitución. Nosotros hemos dicho que en la ley vamos a colocar pie liter todo el artículo 18 de la Constitución. La autonomía es una condición propia e inseparable del quehacer universitario. No pueden existir universidades sin un marco legal que permita y proteja su ejercicio. Autonomía de gobierno, administrativa, económica, todo lo van a tener. Pero eso no quiere decir que el Estado tenga su ojo avisor en las universidades, sean públicas o privadas. Una responsabilidad fundamental del Estado es asegurar la calidad de la educación universitaria, mediante procesos de acreditación que evalúen y determinen la continuidad, corrección y supresión de instituciones y programas de estudio. Ya lo decimos en el artículo 1 de esta nueva ley. La potestad que tendrá la autoridad hasta de cerrar universidades cuando no cumplen los requisitos mínimos necesarios. Muchos problemas actuales se deben a que el Estado no ha acreditado a las universidades. Pese a la existencia de las instancias correspondientes, es indispensable corregir este grave error sin afectar la autonomía. Y evidentemente, estamos en eso. No se ha acreditado a universidades. Es un ente que figura como adscrito al Ministerio de Educación y que debe acreditar, y evidentemente ahora que tiene recursos, y también el Estado deberá proporcionar los recursos, y le daremos un plazo de 5 años. Al menos así, todavía a lo mejor aumente este plazo, porque esto debe discutirse en la comisión, de 5 o más años, para que se logre esa acreditación universitaria. Y aquellas que no acrediten en un tiempo máximo que se dará, se cerrarán, como ya se ha aprobado en el artículo 1 de la nueva anteproyecto del texto sustitutorio. Manifestamos nuestro desacuerdo con la eventual creación de una Autoridad Nacional de Educación Universitaria, la cual en los términos del proyecto de ley en debate asumiría atribuciones inherentes a la Asamblea Nacional de Rectores y a las propias universidades, así como otras que correspondan al sistema de acreditación. No, señores. El CINEACE seguirá perteneciendo al Ministerio de Educación. Y como he dicho al principio, no podemos ser juez y parte. La autoridad asumirá, como dice el Tribunal Constitucional, las funciones del CONAFU, las funciones de la ANR, tal como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, porque en este momento no hay organismo que tenga esa facultad fiscalizadora, supervisora de la educación universitaria. Entonces, acá sí hay una equivocación, porque el CINEACE está por ley, y de ninguna manera lo pondremos en el ámbito de esta nueva autoridad que pensamos, como dice el Tribunal Constitucional, debe crearse. Pero yo la chica la que está. El tema está empezando. Recién hemos comenzado a discutir los primeros 5 artículos de la ley, de una ley de 140 artículos y 16 disposiciones complementarias. No se puede afirmar que se está violando la autonomía universitaria. Es lo que nosotros protegemos. Y lo conozco porque he trabajado en la Universidad Peruana, casi 20 años en una universidad particular, en la Universidad de Lima. He trabajado también un ciclo, creo, en la Universidad de San Marcos en alguna oportunidad. Y conozco la universidad. He trabajado también en el extranjero. Y conozco más o menos las calidades que hay en unas universidades u otras. Y no podemos seguir en esta situación. Si queremos, muchos dicen, sí, hay que cambiar las cosas,
pero no hacemos nada para que nada cambie. Hacemos todo para que todo permanezca igual. Entonces yo quisiera traerlo a Einstein para que dé una clase sobre qué hacer para modificar las cosas. Nos quedamos sin hacer nada para que nada cambie, o nos arriesgamos a comenzar a tocar fibras que van a permitir, ojalá, el salto y el desarrollo del país que realmente necesita, porque así no vamos a llegar, seguiremos creciendo y llegará un momento en que ya no podamos crecer más, porque somos un país que solamente exporta materias primas, que somos incapaces de exportar conocimiento, que somos incapaces de dar valor agregado a nuestras materias primas y volveremos a ser pobres. Entonces, en esta nueva ley universitaria y las políticas de Estado que permitan el desarrollo, podemos lograr realmente que el país da el salto que lo requiere. Tenemos las universidades más antiguas de América. Alguien dijo, queremos volver a la colonia. Hoy en la colonia, en nuestra universidad eran prestigiadas. San Marcos, la de Huamanga de 1647, la del Cusco de 1692, la de Trujillo, la de Arequipa, la de Trujillo, universidades antiguas que la creó Bolívar. ¿Por qué no podemos tener una universidad realmente de calidad? Y eso se trata en esta nueva ley. No hay nada político, el tema es técnico. Y solamente así podemos resolverlo. Muchas gracias.